Noticias desde la PDDH. Quiero pronunciarme en compañía de los representantes y del equipo nacional de conducción indígena para la elaboración del Plan PIES, que es el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, referente precisamente a este tema, ¿verdad? Es de una gran preocupación. Y en mi calidad de procuradora para la defensa de los derechos humanos y en compañía del equipo nacional de conducción indígena para la elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, quienes integran la mesa permanente de la Procuraduría sobre Pueblos Indígenas y representantes de los pueblos Lencas, Cacahuiras, Nahua, Pipil, expreso, en primer lugar, que el Plan PIES es un esfuerzo de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, en la que el Estado salvadoreño se comprometió a trabajar un instrumento para dar cumplimiento de los derechos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 2. Lo anteriormente expuesto impulsó un trabajo coordinado entre los pueblos indígenas e instituciones del Estado, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y el acompañamiento conforme al mandato legal y constitucional que me ha sido conferido. Tras un amplio proceso de presentación y consulta de dicho instrumento, en el mes de diciembre del año 2016 fue validado por los pueblos indígenas de El Salvador y en el mes de enero del año 2017 por titulares de la Secretaría de Estado y organismos internacionales acreditados en el país, evento en el que participé conforme al mandato constitucional que se me ha otorgado y cuestioné la ausencia de los pueblos indígenas. Cuarto, en el marco del 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2017, el Plan Nacional de Pueblos Indígenas fue reconocido como instrumento de buenas prácticas de la ONU entre pueblos indígenas y gobierno y modelo de aplicación de carácter mundial. 5. En diciembre del año 2017, el excelentísimo señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, aprobó y firmó el plan, realizando su devolución en fecha 5 de julio del corriente año a través de la Cancillería de El Salvador a representantes de los pueblos indígenas ante las instituciones gubernamentales y de cooperación internacional que participaron en tal esfuerzo, momento en que se tuvo conocimiento que éste sufrió una serie de modificaciones en su contenido. En dicho contexto, señalo con motivo de mucha preocupación, primero, que las modificaciones hechas al Plan Nacional de Pueblos Indígenas pongan en riesgo su naturaleza por ser un documento emanado de la normativa internacional, cuyo reconocimiento implica su inclusión y la armonización de nuestra legislación al mismo, como instrumento de buenas prácticas y herramientas de protección para los pueblos indígenas. 2. Que las mismas afectan el consenso logrado y voluntad manifestada por los pueblos indígenas que participaron en dicho proceso, pues su construcción fue a través del derecho a la consulta libre, previa e informada, lo que podría derivarse además en una violación a este derecho. 3. Que el órgano ejecutivo, según lo expresado por los pueblos indígenas, ha omitido responder a reiteradas solicitudes de audiencia hechas por el equipo nacional de conducción indígena con el objeto de abordar cuestiones referidas del Plan Nacional de Pueblos Indígenas. En virtud de lo anterior, conforme al mandato constitucional que me faculta de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, contenido en el artículo 194, Romano 1 de la Constitución de la República, recomiendo al señor presidente de la República, primero, garantizar de que ninguna modificación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas y respete la voluntad expresada por los pueblos indígenas en el extenso proceso de consulta realizado a tal fin.
Y segundo, impulsar prontamente su presentación pública en concordancia con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y garantizar los aspectos financieros, organizacionales y logísticos para su puesta en marcha y acatamiento. Solicito además, de forma respetuosa, reciba en audiencia a representantes del equipo de conducción nacional indígena que participaron en la elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas y a mi persona a efectos de explicar las modificaciones realizadas a dicho instrumento y las razones que motivaron las mismas. Esto es en realidad la situación que se está suscitando porque el Plan Nacional de Pueblos Indígenas se construyó colectivamente con el aval y el consenso de los pueblos indígenas y esta voluntad debe respetarse por todas las autoridades del país. Quizás solamente agradecerle acá a la licenciada procuradora, ¿verdad?, por darnos esta gran oportunidad y estar con nosotros los pueblos, pues vea que hemos venido pasando un calvario. Pero llegando al punto, pues queremos decirles de que el Plan PIE, pues vea, es hecho a base de una autonomía de nuestros pueblos. Y creo que al no tomar en cuenta lo que tiene el Plan PIE, nos estarían quitando el corazón de todos nuestros pueblos indígenas. Y esa es la base fundamental, el cual nosotros estamos siempre pronunciándonos con buenos objetivos, siempre buscando esa paz en nuestra sociedad. Y decirles, pues, más que todo, que estamos en diálogo con la ministra de Cultura, estamos dando esos pasos también para ver qué respeto se le puede dar a este Plan PIE. Gracias. Para agradecerles a los medios que se han hecho presentes, a los líderes y lideresas lencas que vienen desde el oriente del país y a los representantes náhuatl pipiles. Y muchas gracias, señora Procuradora, por estar pendiente siempre de que los derechos fundamentales y las garantías fundamentales que como población tenemos, y en particular como población indígena, ¿verdad?, sean garantizados y sean respetados. Ahora bien, para responder la pregunta, ¿cuáles son las modificaciones realizadas al Plan Nacional? Hay varias. Algunas muy de fondo, el hecho de cambiar las áreas estratégicas del Plan Nacional es un cambio muy de fondo, ¿verdad? Es decir, nosotros proponemos y hemos avalado, hemos socializado y diseñado 4 grandes áreas estratégicas. A la hora que nos devuelven el Plan Nacional viene con 5 áreas estratégicas que no tienen nada que ver con las áreas estratégicas planteadas por los pueblos indígenas. Esto es importante porque es llevando a la práctica la Declaración de Naciones Unidas, en donde nos da el derecho a la libre determinación, a la autonomía y a definir nuestras propias prioridades, ¿verdad?, como pueblos indígenas. Entonces, el hecho de cambiar las áreas estratégicas es un cambio de fondo que se le ha realizado al Plan Nacional. Algunos objetivos estratégicos, como el tema de la autonomía, cuando estamos planteando la autonomía de los pueblos indígenas, nos la quitaron. Estamos hablando de la seguridad alimentaria desde la cosmovisión indígena, también lo quitaron. Estamos hablando de potenciar la institucionalidad gubernamental para trabajar con pueblos indígenas, también lo quitaron. El otro tema también que nos preocupa es que nosotros hemos utilizado como pueblos indígenas verbos imperativos, ¿verdad?, que nos dicen hacer, que nos mandatan a hacer algo, a la acción. Luego los verbos todos fueron cambiados a verbos más pasivos, a promover, a procurar, ¿verdad?, no adquirir compromisos. Eso es importante para nosotros porque refleja la no claridad ni la no voluntad firme del gobierno de realizar trabajos concretos para garantizar ese buen vivir a los pueblos indígenas. Esa es otra de las modificaciones. Hay otra modificación que tiene que ver
con incluirle un apartado, que es el apartado 7, ¿verdad?, al Plan Nacional de Pueblos Indígenas, en donde lo están armonizando con otro documento que no ha sido socializado ni consultado territorialmente, ni de ninguna forma con los pueblos indígenas. Nosotros estamos altamente agradecidos con estos gobiernos, estos dos últimos gobiernos, porque han dado apertura para el trabajo con pueblos indígenas, pero que lamentamos que no se haya podido poner atención a nuestras demandas cuando en su momento lo hicimos con el acompañamiento de la Procuraduría, cuando decíamos en el gobierno hay funcionarios que están haciendo un mal abordaje del tema de pueblos indígenas. Conocemos claramente del acompañamiento de Cancillería y otras instituciones de este gobierno que decididamente han estado acompañando tanto en el territorio, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional el posicionamiento de este Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Es importante, señora Procuradora, porque este plan ha dejado en muy alta posición, no al gobierno, sino al Estado salvadoreño, porque de los 6 planes de acción que Naciones Unidas mandató realizar en el 2015, solamente el Plan Nacional de Pueblos Indígenas fue realizado y validado tanto por instituciones de gobierno, en donde la Procuradora estuvo participando, ¿verdad?, y validado también desde la territorialidad por los representantes de los pueblos indígenas. Además, en el marco del cumplimiento de los 10 años de la Declaración de Pueblos Indígenas, fue tomado como un ejemplo de buenas prácticas, señora Procuradora. Eso es importante, no para los pueblos indígenas solamente, sino para una visión de país. El hecho que el Estado salvadoreño está siendo visto por el mundo como un ejemplo de buenas prácticas en cuanto al trabajo que ha realizado coordinadamente entre pueblos indígenas, Estado y cooperación. Eso es importante para nosotros, algo que lamentamos que hasta la fecha no haya sido oficializado por el gobierno de El Salvador. No comprendemos por qué razón, ¿verdad? Pero como bien lo decía nuestro mayor Salvador Hernández, indígena lenca, hemos iniciado un proceso de acercamiento con algunas instituciones de gobierno, ¿verdad? Nos han ofrecido que van a recibir a lo mejor quizás no el presidente, nosotros instamos al presidente a que escuche a los pueblos indígenas, que históricamente y que como lo dice la declaración y como lo dice el convenio 169, y le hace una recomendación en el 2014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial al Estado salvadoreño de trabajar con las organizaciones y las instituciones representativas territorialmente al Estado. Entonces, que escuche a estas organizaciones, que escuche también la posición desde los mayores hombres y mujeres. Así es que gracias, señora Procuradora, y no sé si... Bueno, como lo dijimos, fue entregado a Casa Presidencial para su firma, para su firma por parte del señor presidente para poder ser oficializado este documento. Y sí, fueron cambiados, no sabemos por quiénes en Casa Presidencial. Nosotros no podemos decir, mire, lo hizo el señor presidente. No podemos decir fue el secretario ni la secretaria. No sabemos quién hizo estos cambios, ¿verdad? Pero sí en las líneas estratégicas. Por lo menos para nosotros es fundamental fortalecer la identidad cultural, señora Procuradora. El país carece de una identidad cultural. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, no tienen una orientación respecto a su origen. Nosotros necesitamos potenciar la identidad cultural y nos cambian a desarrollo de la cultura desde un ámbito general. Es decir, la cultura puede ser la Sinfónica Nacional, que no está malo fortalecerla. La cultura puede ser el patrimonio cultural tangible, que es una pieza arqueológica, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo potenciar la identidad cultural. Es distinto. Nosotros estamos hablando de un marco jurídico y político y nos lo cambian, ¿verdad?, a otro. Entonces, es decir, hay un cambio, ¿verdad? Claro, los gobiernos pasan por un periodo cumpliendo su mandato 5 años. Este gobierno casi termina, pero este Plan Nacional de Pueblos Indígenas no termina con un gobierno. Es un plan de vida, ¿verdad?, que va más allá de la visión política de un gobierno determinado.